Hola colegas y estudiantes, en esta sesión vamos a comentar acerca de una de las partes que tenemos como científicos que hacer y es la revisión de los artículos que son escritos por otros pares, ¿no? Una parte hacemos nosotros cuando escribimos un artículo y lo enviamos a revisión y la otra parte que nos corresponde también es revisar los artículos que son escritos por otros colegas. La ventaja de este proceso es que, pues bueno, desde nuestro punto de vista, pues podemos mantenernos actualizados, saber cuál es la tendencia y además ayudamos a la comunidad a publicar y a mejorar la calidad de los trabajos que se envían, ¿no? Y en general los trabajos que son publicados. Así que pues bueno, no nos podemos salvar de este quehacer científico y que la verdad nos va a traer ciertos beneficios a largo plazo, ¿no? Como ser eventualmente pues formar parte de un comité editorial, etcétera. Entonces, pues bueno, vamos a ver los detalles acerca de cómo hacer este proceso de revisión por pares. Entonces, primero, pues tener una idea de lo que vamos a ver en esta sesión y primero lo que veremos es qué es esto de la revisión por pares, qué beneficio nos puede traer y cómo se involucran cada una de las partes. Después veremos en detalle cuál es el proceso de revisión y veremos algunos tips y ejemplos de cómo es este proceso y cómo lo podemos llevar a cabo. Y finalmente, pues algunos tips que nos van a ayudar a iniciar y mejorar nuestras revisiones que estaremos haciendo en nuestro quehacer científico. Así que, pues bueno, vamos al contenido. Primero, pues tratar de definir qué es este proceso de revisión por pares. Podemos decir que es un mecanismo de validación del trabajo científico que se publica en las revistas y congresos. En específico, bueno, vamos a hablar de los trabajos que se publican en revistas, pero la idea es que podamos detectar ciertos problemas que se encuentran en estos trabajos y filtrar solo los trabajos que sean consistentes, que tengan resultados sólidos y que tengan procesos de investigación científica rigurosa. Así que pues vamos a tratar de detectar ciertos artículos que puedan ser fraudulentos y solo pasar a aquellos artículos que valga la pena ser publicados. El proceso que se sigue para que un artículo que se envía desde el autor y termine siendo publicado, pues tiene que ser bastante riguroso y tiene que pasar por diversas revisiones de estos revisores o pares que se encargan de validar el trabajo. Entonces aquí, de acuerdo al trabajo de Natalie, pues podemos observar cuál es este proceso. Primero, lo que podemos ver es que el autor escribe el manuscrito, es decir, escribe su trabajo y selecciona una revista, envía su trabajo y entonces llega a un editor. Cuando llega al editor, verifica ciertos requisitos básicos como que pertenece a la revista, como que parece un trabajo sólido, etc. Y con esto, primero se hace una asignación de revisores. O sea, el editor busca dentro de una base de datos o dentro de la bibliografía o incluso los autores pueden dar ciertas recomendaciones de qué revisores se pueden incluir. Entonces el editor selecciona a un grupo de revisores, en general 2, 3, hasta 5 revisores, es lo que me ha tocado ver. Y pues entonces estos revisores van a recibir un correo en donde se les va a notificar que están siendo invitados a revisar un trabajo. Una vez que los revisores aceptan, hacen el proceso de evaluar el trabajo. Y ya una vez que se evalúa, dan una cierta recomendación. El editor nuevamente recibe estas recomendaciones y el editor toma una decisión de si se acepta el trabajo o se regresa a los autores para que sea nuevamente trabajado, sea mejorado. O también el editor puede decidir rechazar ese artículo de acuerdo a las revisiones que han proporcionado los revisores. En específico, dentro de este video y que vamos a estar comentando, pues vamos a ver la parte que le corresponde al revisor, en donde recibe el trabajo para poder evaluarlo y emitir su comentario. Entonces vamos a estar en esta parte y vamos a ver cuál es el trabajo que nosotros tenemos como revisores. Primero, especificar algunos tipos de revisiones que se pueden dar. Por ejemplo, tenemos estas
estas revisiones single blind. La estoy poniendo en inglés porque no hay como una palabra como en español que se pueda traducir. Entonces, en este tipo de revisión, los revisores conocen quiénes son los autores. Sin embargo, los autores no conocen quiénes son los revisores, ¿no? La ventaja de este esquema es que las revisiones pueden ser más acertadas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del revisor, puede dar sus comentarios sin tanto temor a que haya represalias, ¿no? Entonces, uno puede hacer una revisión más acertada, puntual y siendo sinceros. También hay una ventaja que cuando el revisor conoce quiénes son los autores, se puede tener un contexto más amplio del trabajo. Entonces podemos saber, por ejemplo, si esos autores han publicado trabajos previos, si hay diferencia de sus trabajos previos con el trabajo actual. Y esto da un contexto más amplio del trabajo y se evalúa si tiene una contribución significativa con respecto del trabajo relacionado. Entonces esas son, digamos, las ventajas que se tienen en este esquema single blind. También hay unas desventajas. Dado que los revisores son anónimos, puede existir un posible sesgo, ¿no? Tal vez pues el revisor se puede aprovechar de eso porque tiene competencia con los autores en esa área y bueno, decide no pasar el trabajo, ¿no? En la mayoría de los casos no sucede, pero llega a pasar también. Y pues esto terminaría en una competencia ventajosa, ¿no? Porque estando desde el punto de vista del revisor, pues entonces fácilmente puedes rechazar un trabajo y decir no tiene contribución alguna y después mandar tu trabajo y resulta que era casi lo mismo, ¿no? Puede pasar, ¿no? Entonces esas podrían ser las desventajas que tiene este esquema de single blind. Hay otro esquema, ¿no? que es el double blind, y en este caso tanto los revisores como los autores son anónimos, es decir, no sabemos los nombres de cada uno de ellos. Obviamente el editor pues sí los conoce, pero los revisores y los autores entre sí no se conocen. Entonces ahí podemos disminuir el sesgo porque ya pues los revisores no conocen quién está enviando el artículo y pues bueno, pueden reducir ese sesgo, ¿no? También se pueden reducir las críticas personales. Entonces, si yo conozco como revisor, conozco quién es el autor, entonces pues le puedo hacer unas críticas como a su trabajo personal, ¿no? Si ya no se conocen entre ellos, pues entonces se puede reducir eso. Sin embargo, el problema de este esquema es que actualmente el anonimato es complicado, ¿no? Muchas veces pasa, y como pongo aquí en este meme, cuando tenemos el double blind, enviamos a la revista, pues resulta que en el artículo que estamos enviando no se incluyen los nombres. Sin embargo, existe una versión que está en un preprint, ¿no? Entonces, en el preprint está el nombre de los autores, etcétera. Entonces sabemos quiénes son los autores. Además también, normalmente los trabajos que se envían siempre están basados en trabajos previos y normalmente ciertos autores ya tienen ciertas líneas de investigación. Por lo tanto, se puede hacer como una inferencia, uno puede darse idea de quién es ese trabajo. Porque, pues bueno, la comunidad tampoco es tan grande, sobre todo cuando ya se conocen áreas específicas, la comunidad tampoco es tan grande. Entonces es difícil, como les digo, conseguir el anonimato en estas revisiones double blind. Y también puede ser que estos comentarios sean impersonales, en el sentido de que, dado que no conocemos a quiénes son los autores, no los vemos como unas personas, sino más bien los vemos ahí como un número. Entonces los comentarios pues pueden llegar a ser más fuertes porque pues no pensamos tanto en el autor, sino se dan los comentarios tal cual y pueden llegar a ser fuertes e impersonales. Existe otro esquema de revisión que es el Open Review, donde todos se conocen, ¿no? Entonces, tanto los autores conocen quiénes son los revisores y los revisores conocen quiénes son los autores. Este es el esquema que menos se da en las revisiones en revistas indexadas, etc. Tiene ciertas ventajas.
Normalmente los comentarios son positivos, ¿no? Porque si yo sé que ellos saben quién soy, pues entonces les doy comentarios positivos, ¿no? Para pues mantener ahí un cierto ambiente positivo. Hay transparencia porque pues se conocen todos los comentarios, sabemos de quién vienen. Normalmente hay un mayor aprendizaje porque dado que los comentarios son positivos, entonces podemos aprender más de esos comentarios. Y la retroalimentación, pues en general es constructiva, porque la idea es mejorar los artículos. Sin embargo, pues también hay puntos negativos en este tipo de revisiones. Es difícil encontrar revisores que quieran trabajar en este esquema, ¿no? Porque pues entonces van a saber qué comentarios voy a poner. Y entonces, pues a lo mejor de cierta forma, si yo no conozco tan bien el tema, pues me voy a exponer a dar comentarios que parezcan como que no sé del tema, ¿no? Entonces es difícil encontrar revisores. Y también suele pasar que esta retroalimentación es menos honesta, porque pues aunque sepamos que hay ciertos errores que tienen y que los errores son fuertes, pues no vamos a dar como los comentarios tan honestos porque nos preocupa qué es lo que van a pensar ellos, ¿no? Entonces, como les decía, este tipo de revisiones es el que menos se da y es una tendencia más moderna, pero que no se ha difundido entre toda la comunidad. Entonces, bueno, pues el que es más común es el primer esquema en donde los revisores son los anónimos. Terminando con esta parte que decíamos de qué se tratan las revisiones y qué tipos de revisiones podemos tener, vamos a indagar pues qué es lo que busca un editor cuando nos envía una carta para que nosotros revisemos un artículo. Lo primero que buscan los editores es mantener los estándares o subir los estándares de la revista en la cual están trabajando. Entonces, si es una revista de alto impacto, lo que se busca es que los artículos que se publican sean sólidos y también que tengan un cierto impacto. Y también se busca, durante este proceso de revisión, afinar los artículos, es decir, que se eliminen los errores, que se mejoren, que se lleguen a conclusiones claras, que la redacción sea mejor, etc. Tratar de tener la mejor versión del artículo para que sea publicada. Ya en particular de las revisiones que se hacen, es primero que los revisores sean capaces de cumplir los plazos que se les dan, ¿no? Entonces, normalmente cuando te asignan una revisión te dicen hay que hacerlo en tal plazo. Y ya hablaremos más adelante de eso. Que la retroalimentación sea positiva, ¿no? Que los comentarios vertidos mejoren el artículo. Que la comunicación sea clara en el sentido que los comentarios y correcciones que se hagan sean puntuales y claras para que se mejore el artículo. De tal forma, pues que los autores puedan responder a esos comentarios que se están haciendo. Y también se busca que pues estas revisiones sean fiables, es decir, que los revisores tengan el conocimiento adecuado para dar esos comentarios, ¿no? Decir esto está mal y dar la razón de por qué está mal. Entonces a eso nos referiríamos con tener comentarios fiables que sean verídicos. Y ahora vamos a pasar al proceso de revisión en sí y vamos a ver qué partes lo componen y cómo abordamos cada una de esas partes de este proceso de revisión. Primero, lo que normalmente pasa es que recibes una invitación por parte del editor. Y seguramente ustedes, porque ya están viendo este video, pues a lo mejor ya recibieron una invitación para revisar un artículo en algún journal o alguna revista. Bueno, entonces para esto les voy a mostrar un ejemplo. Aquí está una carta que llega a través de un correo. Yo agarré el correo, pues simplemente imprimí para que ustedes puedan ver. Quité bastante información porque dado que las invitaciones a revisar artículos son confidenciales, pero te llega el correo, te dice, bueno, estimado colega, creemos que usted puede servir como revisor de tal escrito y que ha sido enviado a tal revista, ¿no? Entonces, esta es la información en general. Te dicen instrucciones de cómo entrar al sistema que tienen estas revistas
Y la información importante que uno debe revisar primero es cuál es la fecha límite que te están pidiendo para hacer la revisión. ¿Okay? Entonces te dicen cuál es la fecha límite para que hagas la revisión. Y bueno, pues agradecimientos y también pues quién es el editor, ¿no? En este caso pues no lo estoy desplegando. Una vez que está eso, te envían información de cuál es el título del artículo y cuál es el resumen o el abstract. Entonces ahí simplemente rápido podemos visualizar de qué trata el artículo a partir del abstract. Aquí pues la primera recomendación es revisar y tener claros cuál es el tema que se está tratando, cuál es el abstract, de qué va el artículo y también tener en claro cuál es la fecha límite que tenemos. Así que vamos a ver cuáles serían unas recomendaciones para aceptar o rechazar esa revisión. Primero, pues la idea es que ese artículo esté dentro de los temas que son de tu interés y que tú dominas y que puedas dar una cierta recomendación de si existe o no contribución. Entonces, si nos metemos en un área que no es tanto nuestro perfil, vamos a tardar muchísimo en hacer la revisión porque vamos a tener que indagar muchos temas. Otra de las recomendaciones es que debemos responder lo más rápido posible. Entonces, nos llega la invitación, pues bueno, tal vez podemos tardar un día en lo que revisamos nuestro correo, no sé, puede estar ahí en la bandeja, pero sí hay que responder si nos interesa o no hacer esa revisión. También debemos checar si existen posibles conflictos de interés. Esto suele pasar menos, pero vamos a suponer que ese artículo que se envió pues es de un colega tuyo con el que trabajas pues muy seguido. Entonces puede existir un conflicto de interés ahí porque pues tal vez tus comentarios no van a ser objetivos, ¿no? Pues ahí puede existir un cierto conflicto de interés. Tanto que sea tu colega como que a lo mejor es tu contrario en el sentido, estás en la pelea por sacar una nueva contribución en un tema en específico, ¿no? Entonces tal vez ya tus revisiones no van a ser tan objetivas. Entonces hay que checar ese conflicto de interés. En el caso de que se cumplan estas cosas, que es un tema de tu interés, que estás en los tiempos adecuados y que no hay conflicto de interés, pues entonces dices sí, acepto la revisión y ya, mandas tu contestación. Si resulta que pues no cumples con esto, entonces debes ser amable con el editor y tal vez sugerir revisores alternativos. Tal vez tú conoces otro colega que también conoce más o menos del tema y que pues ese colega sí puede hacer la revisión. Le puedes sugerir al editor, a tu colega, para que haga esa revisión. Este último punto es importante porque los editores, en la mayoría de los casos, el tiempo que invierten, lo invierten en estar buscando revisores que conozcan de los temas, ¿no? Y que vayan a ser buenos revisores. Entonces, si podemos dar unas sugerencias de otros revisores, pues eso va a ahorrar mucho tiempo en realidad, porque pues desde el punto de vista del autor que envía su artículo, pues lo envías y luego resulta que pasa muchísimo tiempo hasta que te terminan aceptando el artículo, o peor, que pase mucho tiempo y que te lo rechacen, ¿no? Entonces, entre más ágil sea este proceso, pues beneficia a los autores. Y bueno, nosotros también terminamos siendo autores, por lo cual, pues lo ideal es que seamos también recíprocos con los otros autores. Una vez que ya nos hicieron la invitación y aceptamos revisar el artículo, hay algunos pasos que debemos realizar y lo primero es leer la guía de la revista. Es decir, si no hemos revisado ya previamente para esta revista, la sugerencia es que sí vayamos a la guía que proporciona la revista. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de una guía. Aquí está esta guía, por ejemplo, del Robotics and Automation Society, Letters. Y bueno, ¿qué información tiene la guía? Pues bueno, generalidades de qué se trata la revisión. Aquí, dentro de esta guía, podemos ver qué tipo de artículos son aceptados por la revista y cuál es el enfoque de la revista. Entonces, a partir de esto podemos determinar si un artículo es conveniente para esa revista en particular.
En el caso de esta revista, pues lo que se busca es que los artículos tengan contribuciones innovadoras, que se vea que tienen bastante potencial y potencial sólido, y no tanto que sea un trabajo completamente terminado, ¿no? O sea, me refiero a que no sea ya un proceso que está en producción, etcétera, sino más bien que la idea es innovadora y que se ve que tiene una contribución. Habrá otras revistas en donde lo que importa es que se tenga un trabajo ya en producción y que se estén viendo los frutos de ese trabajo, ¿no? Será un tipo de revistas de aplicaciones, etcétera. Hay otro tipo de revistas en donde se busca que los artículos sean revisiones, por ejemplo, de muchos artículos y que estén proporcionando cuál es la tendencia en esa área de investigación, ¿no? Tal vez incluso hay revistas que lo que publican son resultados negativos, ¿no? Se montó un experimento y resulta que tenemos resultados negativos, pues eso no va a caber en cualquier tipo de revista. Hay revistas que son especiales en eso. Entonces, estas guías que tiene cada una de las revistas nos permiten saber si un artículo está de acuerdo a esa revista. Además, las guías pues proporcionan ciertas directrices de cómo hacer la revisión, qué cosas debemos buscar, etcétera. Incluso, por ejemplo, aquí nos dicen cuáles son las preguntas que deben responder en específico los artículos, si hay una contribución, si está bien escrito el artículo, si hay referencias adecuadas, etcétera, ¿no? Hay una cierta cantidad de recomendaciones y también se pone, pues, cuál es lo que se espera de cada una de estas revistas, ¿no? Entonces, bueno, aquí está un ejemplo de las guías y cada revista ya tendrá sus propias guías. Ya una vez que leímos la guía e identificamos cuál es el tipo de artículo que acepta esta revista, necesitamos ver cuáles son los formatos que se adquieren, ¿no? Entonces necesitamos tener en claro cuáles son estos posibles formatos. Aquí les voy a mostrar unos formatos genéricos de lo que pueden pedir las revistas. Este es un formato genérico que está dentro del curso de Clarivate. Creo que se pueden dar una vuelta ahí por la página de Clarivate o Clarivate en inglés, como le gusten decir, de cómo hacer también estos procesos de revisión por pares. Estas revistas pues les van a dar un cierto formato. A veces no es una página como tal, sino tal vez está incluido dentro de la página web, ¿no? No les dan un descargable, sino en la página web está el formato. Hay que colocar pues el nombre del artículo, para cuando se hizo la revisión, y hay unas ciertas cosas que normalmente son comunes con muchas revistas, ¿no? El resumen de qué trata el artículo, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, cuál es la contribución, el impacto, y luego pues poner puntos específicos que se deben mejorar en el artículo. Primero, cuáles son las mejoras que se deben hacer, digamos, mejoras mayores o comentarios mayores, y después comentarios menores, como pues simplemente errores que hay ahí dentro del texto, tal vez algunas figuras que están mal, etcétera, comentarios menores, ¿okay? Y ya finalmente se tienen que dar unos comentarios o la recomendación al editor, ¿no? Tratar de que sea corta esta revisión o esta recomendación al editor. Ya una vez que tenemos claro cuáles son los formatos y qué es lo que busca la revista de los artículos, pues hay que hacer el proceso de la lectura, ¿no? Y este proceso de la lectura es un proceso que puede tardar tiempo, ¿no? Empezamos a leer el artículo muy entusiasmados, de repente resulta que tiene unas cosas que no entendemos porque no son de nuestra área, ¿no? Resulta que agarramos un paper que no era de nuestra área, pues escuchaba bonito y ya terminamos no entendiendo nada de lo que está ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que leer el artículo varias veces y hacer anotaciones. Ir haciendo anotaciones conforme nosotros vamos leyendo el artículo. Tratar de encontrar cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de cada artículo. Sobre todo, si no es una área en la que tengamos un dominio completo, ¿no? Tal vez necesitamos recurrir a otros artículos que están siendo referenciados o incluso ir a los libros para esclarecer ciertos conceptos. Entonces, bueno, pues es un proceso que nos va a llevar tiempo, la verdad. Pero desde el punto de vista, digamos, positivo, viéndolo positivamente, vamos a adquirir conocimiento acerca de esa área. Y
Vamos a reforzar nuestro conocimiento en las últimas tendencias que hay en la investigación, ¿no? ¿Qué es lo que están sacando los autores para resolver los problemas? Pues lo recomendable también es que conforme vamos haciendo estas lecturas, vayamos dando respuesta a las preguntas que nos dieron en la plantilla de la revista, ¿ok? Ya una vez que tenemos nuestra lectura, tenemos nuestro reporte, respondimos a las preguntas, entonces pues ya tenemos que enviar nuestro reporte al editor. Normalmente esto es lo que se hace, ¿no? Puede que en una revista particular incluya más o menos cosas, ¿no? Pero lo primero que tenemos que poner es un resumen en nuestras palabras de qué trata el artículo, ¿no? Por ejemplo, una revista lo que pedía es: trata de escribir el resumen del artículo como si fuera el tuyo y quieres que sea aceptado, ¿no? Entonces trata de hacer un buen resumen de ese artículo. Incluso hasta mejor que el que están haciendo los autores, ¿no? La idea es que muestres que tienes una comprensión de ese artículo. Se puede también hacer una evaluación del trabajo relacionado, es decir, si tienen fundamentos sólidos y lo que están proponiendo está basado en la literatura actual o están poniendo en claro cuál es la diferencia con la literatura actual. Aquí hay un punto en donde si faltan algunas referencias importantes podemos dar ciertas recomendaciones acerca de cuáles referencias se pueden incluir. Pero hay que ser honestos en estas recomendaciones porque suele pasar, sobre todo cuando uno es investigador joven, que quiere que citen a nuestros trabajos, ¿no? Es una necesidad de repente el que citen nuestros trabajos, y como revisores se puede uno ver tentado a pedirle al autor que incorpore nuestros trabajos. Eso es una mala práctica, ¿no? Lo he visto que se hace en algunas revistas, lo hacen algunos autores, pero eso desde mi punto de vista no es ético, ¿no? A menos que el trabajo que se está sugiriendo sí sea relevante, ¿no? Entonces, por ejemplo, están haciendo un proceso que yo ya lo hice previamente y ellos no lo están citando. Entonces, ahí es completamente válida la argumentación de por qué citar tu trabajo. Pero si resulta que están hablando de otro tema, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando en el artículo de autos autónomos y resulta que tú quieres meter una sugerencia, por ejemplo, de clasificación de tipos de aves, pues no tiene nada que ver. Entonces, pues eso no es ético, eso no es recomendable. Ya una vez que se hizo la evaluación del trabajo relacionado, hay que anotar cuáles son las fortalezas y debilidades de ese artículo. En cuanto a fortalezas, pues lo ideal es que pongamos cuál es la contribución y dónde están aportando conocimiento. Es decir, tal vez es una nueva técnica, tal vez están abonando a una nueva dirección de investigación, tal vez están resolviendo un problema que ya existía, pero lo están resolviendo de una manera más eficaz o más eficiente. Entonces, bueno, esas serían las fortalezas. Y debilidades, tal vez puede ser que pues los experimentos no son suficientes, no aportan información válida, tal vez las ecuaciones están mal, tal vez las demostraciones que ponen están mal, o tal vez el texto y cómo está redactado el artículo pues no está bien, no se entiende lo que quieren decir. Entonces, pues eso podemos poner ahí entre fortalezas y debilidades. Y ya después podemos poner detalles específicos, como por ejemplo, pues el artículo tiene unos ciertos detalles de ortografía, las figuras están mal, hay unos detalles en las figuras, no describen bien las figuras, ciertos números están mal, etcétera, ¿no? Detalles específicos que podemos decir ahí, pues mejora esta oración. Esos son puntos específicos que hay que dar. También podemos hacer recomendaciones sobre la longitud, ya sea que el artículo está muy corto y que por estar muy corto no es autocontenido, hay unas partes que no se entienden, entonces podemos recomendar el extender ciertas partes para que se entiendan mejor.
Em, por el contrario, también podemos sugerir el que se acorte el artículo, ¿no? De repente se está metiendo mucha información que no es necesaria en el artículo, tal vez se encuentra ya reportada en otros lados, están metiendo conceptos básicos y se puede acortar el artículo, ¿no? Tal vez algunas demostraciones que están incluyendo dentro del artículo no conviene que las pongan dentro del texto principal, sino tal vez convienen como anexos. Entonces, bueno, esa puede ser una recomendación en cómo organizar mejor el artículo para que quede más corto, ¿no? y sea fácil de entender. Ya que tenemos eso, tenemos que dar una recomendación final. Esta recomendación final no es para los autores, sino más bien para el editor. Y ahí en esta recomendación final, pues en un texto corto, podemos poner sí recomiendo este artículo para su publicación, etcétera, ¿no? No recomiendo el artículo porque, etcétera, das todas las razones de por qué no se recomienda, o pues se recomienda que se reenvíe al autor para que haga ciertas correcciones, etcétera. Hay que hacer sucintos en esa recomendación final para que el editor pues le sea fácil también su trabajo, ¿no? Porque no solo vale leer la revisión de un revisor, sino va a leer varias, ¿no? Entonces él tiene que hacer un consenso. Bueno, entonces esta digamos que sería la parte de ya escribir nuestro reporte y subirlo a la plataforma. Tips en general que podemos utilizar, pues validar la ortografía que estamos utilizando en las comunicaciones. Por ejemplo, en los comentarios que le damos al autor, pues validar esta ortografía, que esté bien, que sea entendible. En la comunicación con el editor, también validar la ortografía. Y sobre todo si está en un idioma que no es nuestra lengua nativa, ¿no? Normalmente tenemos que hacer las revisiones en inglés. Y pues en mi caso, yo no hablo nativamente inglés. Entonces de repente pues lo conveniente es pasarlo por un revisor de ortografía, Grammarly o Google creo que ya hasta Word tiene revisión de ortografía, para que te corrija ciertas cosas, tanto sintácticas como gramáticas, ¿no? Esto nos va a ayudar a que se vea más profesional nuestra revisión. Y pues también le da solidez, ¿no? Porque dicen, bueno, domina también el lenguaje y por eso es que es sólida su revisión. Hay que ser amable en estas revisiones, ¿no? Amable en el sentido de, pues, que digamos las cosas claras, sin tratar de ofender a los autores, ¿no? No ver cosas o conceptos negativos y de forma personal, ¿no? Sino dar las recomendaciones pues positivas y sin ser personal. Ser constructivo en estos comentarios, y con esto de constructivo nos referimos a cómo se puede mejorar el artículo, porque no solo se trata de rechazar el artículo porque pues no me gustó, sino más bien el qué cosas convendría que mejore para que pueda pasar ese artículo, ¿no? Y si ya es un artículo que puede pasar, pues bueno, ¿qué cosas lo van a hacer que destaque? Entonces hay que ser constructivo en estos comentarios. Y si existen algunos problemas, algunas dificultades, por ejemplo, no se entienden bien cuáles son las reglas que sigue la revista, no se entienden ciertos puntos, etcétera, pues lo recomendable es pedir asistencia al editor. Entonces el editor normalmente te va a contestar y te va a dar cuáles son las guías para terminar la revisión. Incluso se puede pedir asistencia al editor, por ejemplo, si no estamos alcanzando los tiempos que nos asignaron para hacer la revisión. Les podemos pedir un poco más de tiempo al editor. O sea, yo recuerdo un caso en el que acepté una revisión, dije, es un tema que sí parece, que es de mi área, simplemente con el abstract, ok, aceptar. Pero luego resulta que pues ya el tema parecía bien, el abstract decía una cosa, pero ya después tenía otras cosas y empezaban a meter unas demostraciones ahí bastante complicadas que no necesariamente eran de mi área, ¿no? Entonces en ese caso sí tuve que pedir asistencia al editor, de decirle,
Pues la verdad, estas partes, estas demostraciones no son de mi área y por lo tanto yo no puedo validarlas. Creo que esos comentarios también son válidos y le ayuda al editor a tomar una decisión. Y ya, bueno, pues el último punto de este video, que pues creo que ya estuvo un poco largo. ¿Cuáles son unos tips para que podamos iniciar e ir mejorando en nuestras revisiones que vayamos haciendo a lo largo de nuestra vida académica o científica? Para comenzar, suponiendo que todavía no reciben sus propias invitaciones o revisiones, pues bueno, se pueden hacer correvisiones con los directores de tesis, ¿no? O con tus asesores. Muchas revistas ven bien este proceso de hacer una correvisión porque van enseñándole a los nuevos estudiantes, a los nuevos investigadores, el cómo es este proceso. Entonces, pues es adecuado hacer unas correvisiones con el asesor, ¿no? Uno va aprendiendo cosas de las personas que ya han hecho esos procesos. Otra recomendación es publicar en el campo que nosotros tenemos interés y en las revistas que son del área. Entonces, si ya nos van conociendo en ciertas revistas específicas del área, es muy probable que después nos inviten a revisar en esas revistas, ¿no? Cuando se trata de revistas que son genéricas, que son de múltiples áreas, entonces es más difícil ubicar a los autores, ¿no? Porque pues ahí publican, como decimos en México, de chile, de mole y de salsa verde, pues muchas cosas, y es difícil como identificar a los autores que son especialistas en áreas determinadas. Si resulta que, pues bueno, te interesa o nos interesa revisar en ciertas revistas porque son importantes, porque ahí se están dando los procesos importantes, los experimentos importantes, pues bueno, también es válido manifestar interés, decir a los editores, me gustaría participar como revisor y este es mi background, ¿no? Este es mi perfil. Y pues, pues eso es lo que andan buscando los editores, ¿no? Quien pueda revisar. Otro punto es asistir a conferencias. Y en eso de asistir a conferencias, cuando uno publica el artículo en una conferencia, pues va uno conociendo a los otros autores, ¿no? Entonces así vas formando como relaciones, un círculo, digamos, científico-social que te permite después hacer estos vínculos y que después te llamen a hacer revisiones y eventualmente en algún momento podrás llegar a ser editor. Bueno. Incorporación a sociedades también, por ejemplo, estas sociedades del IEEE, bueno, ya hablo de las sociedades, ¿no?, con las que trabajo, del RAS, etcétera, pues son importantes porque ya van conociendo tu trabajo y ya te pueden llamar después. Y también importante tener actualizado el perfil, ¿no? Ya hay un chorro de páginas en donde podemos poner nuestro perfil de investigación, como ResearchGate, como Publons, como Google Scholar, Scopus, etcétera, ¿no? La idea es que tengamos actualizados estos perfiles con nuestro correo electrónico, nuestra inscripción, etcétera, para que los editores que tal vez conocen tu trabajo, quieren que revises un artículo, pues puedan localizarte. Entonces, para eso es el mantener actualizado el perfil. Ok, pues bueno, esto es toda la presentación que tenía para ustedes en cuanto a estos temas de cómo hacer esta revisión por pares. Aquí está algunas referencias que utilicé y pues bueno, pues es un proceso que, aunque pudiera parecer como que no tiene retribución, porque pues no nos van a evaluar mejor por hacer muchas revisiones, sí es un proceso que nos va a traer beneficios a largo plazo, ¿no? Vamos a estar actualizados en cuáles son las tendencias de investigación, vamos a poder ayudar a la comunidad a publicar más rápido, a tener procesos de evaluación más rápidos y pues bueno, hasta podemos aprender muchas cosas, ¿no? Así que pues bueno, con esto terminamos esta sesión
y pues nos veremos en otro video con temas de pues metodología de la investigación que hacemos. ¿Ok? Así que hasta luego.